La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, hoy es día jueves, no dejemos de hacer nuestra visita a Jesús sacramentado, participemos de la hora santa. Cada jueves nos viene a recordar aquel jueves de la institución de la Eucaristía. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, los fariseos que lo habían invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Con frecuencia el Evangelio aparece que Jesús es cercano a todos, a los publicanos, a los pecadores, pero también a los fariseos. El que invitó a comer a Jesús era un fariseo de esta clase de personas que con frecuencia lo espiaban, que le decían: mira, esto que está haciendo no está bien, pero lo invitaron a cenar y entonces Jesús fue. El nombre de este fariseo era Simón. Y resulta que mientras cenaban, el punto de atención está en una mujer que llegó por ahí, una mujer que era de una vida desordenada, era una mujer pecadora. Y de los pecadores mejor tomar distancia. Así era la mentalidad del fariseo. Y en cambio Jesús se dio cuenta de aquella mujer que llegó así un poco haciéndose paso entre todos. Nadie la miraba bien porque todos la conocían. Y llegó hasta Jesús. Y Jesús permitió que aquella mujer llorara, se arrepintiera y derramara también aquel frasco de perfume que llevaba. Todo esto son signos de su arrepentimiento. Cuando el hombre ha caído en el pecado, tiene la capacidad de recapacitar, de reflexionar. Y aquella mujer lo había hecho. Sabía que no estaba bien. La conciencia le advertía del equivocado de sus acciones hasta que tuvo la oportunidad de liberarse de aquella atadura, de aquella cadena.
y ante Jesús lloró y lloró y lloró, y no le importó que los demás la señalaran, la vieran. Sabía que Jesús podía perdonarla, y así fue, porque había amado mucho. En cambio, el fariseo, que también era pecador, él no se sentía como, ¿yo para qué voy a pedir perdón? Y muchas veces actuamos así, pensamos que solo son otros los pecadores, que aquel otro sí es pecador, yo estoy bien. Y por eso a veces no tenemos la capacidad, como dice el Papa, de llorar nuestros pecados. Esta mujer lloró y su arrepentimiento le alcanzó el perdón. Vete en paz, le dice Jesús. Vete en paz. Qué palabra de liberación, de satisfacción experimentó aquella mujer en su vida. Esto también Jesús lo hace con nosotros. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna.